En esta cápsula correspondiente a la semana 2 hablaremos del crecimiento relativo de algunos tejidos corporales. Al centrar nuestro interés en los animales productores de carne, debemos fijar la atención en el crecimiento de los tejidos más importantes que componen la canal, que son el tejido muscular, el tejido adiposo y el tejido óseo, así como también considerar las proporciones relativas de los mismos. En cuanto al tejido óseo, el crecimiento y desarrollo de los huesos, todos los animales productores de carne siguen una pauta semejante en cuanto al desarrollo óseo, aunque con diferencias específicas, las cuales se hacen muy pequeñas cuando se comparan sobre la base de una edad fisiológica semejante. Los huesos de los miembros anteriores tienen un desarrollo más precoz que los miembros posteriores, siendo los huesos del esqueleto axial los últimos que se desarrollan. Los huesos de las razas mejoradas para la producción de carne suelen ser más cortos y gruesos que los de las razas no mejoradas. Esto supone que las piernas de los animales de razas mejoradas son más cortas y con mayor proporción de carne. En la tabla podemos observar que a la edad del sacrificio de los animales, el porcentaje de hueso en relación con las respectivas canales se sitúa entre un 20 y un 25% del peso total de la canal, y es específicamente favorable para el ganado porcino, que solamente presenta un 10% de hueso. Ahora, en cuanto al desarrollo y deposición del tejido adiposo o la grasa, tenemos que durante la fase embrionaria se diferencian las células adiposas blancas, que tras la aparición de la primera materia grasa en su interior, pierden la capacidad para dividirse. Al nacer, el cuerpo del animal contiene solamente un pequeño porcentaje de lípidos, alrededor del 2%, que irá aumentando al ir creciendo el animal por la acumulación de la grasa en las células adiposas y también por la adición de nuevas células de este tipo. Durante el crecimiento prenatal y comienzos del postnatal, la grasa se deposita en algunas zonas específicas a partir de las células también que se desarrollan posteriormente. Tenemos diferentes tipos de grasa en los animales de abasto de carne. Por ejemplo, está la grasa subcutánea. Esta grasa se localiza bajo la piel y representa la mayor cantidad de grasa que existe en el organismo del animal. Se deposita formando 3 capas separadas por tejido conjuntivo. Una externa, que se deposita en las primeras etapas de vida, que aumenta poco a poco cuando el animal crece hasta alcanzar el peso adulto en comparación con la capa media. La capa que yace directamente sobre el músculo longissimus se desarrolla en una fase más avanzada del desarrollo del tejido adiposo. También tenemos la grasa renal. Aquí los riñones aparecen rodeados de otro tipo de grasa, que se llama grasa renal, que está presente incluso si hablamos de terneros jóvenes, y su contenido aumenta intensamente cuando el animal o a medida que el animal alcanza su peso adulto. El tercer tipo de grasa que podemos encontrar es la grasa intermuscular. Esta grasa se localiza entre los músculos y con frecuencia en las superficies musculares móviles y rellenan los espacios en los puntos de unión entre los músculos y el hueso. Desde el nacimiento hasta el estado adulto, esta grasa tiene un crecimiento relativo mucho mayor que la grasa subcutánea, aunque la grasa subcutánea representa un porcentaje mayor del total de la grasa. La aparición de estos depósitos
de grasa intermuscular suelen ser rechazados por el consumidor, especialmente de la carne de la espalda del cordero y del cerdo. Finalmente, tenemos la grasa intramuscular. Esta, como su nombre lo dice, se localiza entre y dentro de las fibras musculares y su máxima deposición relativa se alcanza en las etapas más avanzadas del proceso de crecimiento. Esta grasa es la que se denomina veteado de la carne y es utilizada para valorar el sabor de las distintas carnes. Ahora vamos a abordar algunas cuestiones a tener en cuenta. Entonces, es necesario relacionar estas cuestiones con el tejido adiposo, sobre todo en animales de abasto. Por ejemplo, para el ganado vacuno y lanar criados en condiciones semejantes, los machos poseen menos grasa que los animales castrados y a su vez los animales castrados tienen menos grasa que las hembras. Esto si hablamos que alcanzaron su peso adulto. Sin embargo, las hembras más jóvenes poseen más músculo y menos grasa en comparación con los machos castrados con pesos de mercado. En este sentido, las hormonas desempeñan un papel importante en estas diferencias. La testosterona, por ejemplo, estimula el desarrollo muscular y ejerce una acción inhibidora sobre la acumulación de grasa de todos los tipos. Otra cuestión importante a considerar es que desde el punto de vista comercial, los tres tejidos grasos más importantes son la grasa subcutánea, la grasa intermuscular y la grasa intramuscular. La grasa intermuscular es la que se deposita primero, pues tiene un crecimiento más rápido, muy temprano en la vida postnatal, seguida de la grasa subcutánea y finalmente la grasa intramuscular, que es el último componente de la canal en madurar. Los tipos raciales afectan la relación entre la grasa subcutánea y la grasa intermuscular, donde la grasa intermuscular siempre va a ser mayor que la grasa subcutánea. En las razas británicas, por ejemplo, a la madurez representan un 50% de grasa intermuscular, 40% de grasa subcutánea y 10% únicamente de grasa intramuscular. La grasa intramuscular es importante al nacimiento del animal, ya que es una fuente de energía de utilización rápida para el ternero. De los factores que afectan la distribución de la grasa en el animal, son tres los más importantes, que son el genotipo, el sexo y el tipo de nutrición. Los efectos de la nutrición son marcados en el crecimiento animal y en las futuras características que tendrá la canal. La nutrición afecta directamente la cantidad de grasa depositada y también el color de la misma, y también afecta de forma indirecta el contenido de grasa intramuscular, el color de la carne, el pH y finalmente la terneza de la carne. Ahora, refiriéndonos al crecimiento del tejido muscular. Este es un tejido sumamente diferenciado y especializado. Como ya lo vimos en clases anteriores, el tejido muscular está formado por células multinucleadas y muy alargadas, que se llaman fibras musculares, que forman fascículos que están rodeados por tejido conjuntivo llamado endomisio y a su vez se agrupan en haces rodeados por el perimisio. Un cúmulo o varios de los cuales forman un músculo envuelto completamente por más tejido conjuntivo que se denomina epimisio. La musculatura
o el tejido muscular es de origen mesodérmico y durante las últimas etapas del crecimiento embrionario y el desarrollo fetal aumenta considerablemente el número de fibras musculares presentes. Pero al nacer queda genéticamente establecido el número total de fibras musculares. Por consiguiente, el aumento del tamaño de los músculos es el resultado del desarrollo de las fibras musculares y no del aumento en el número de células. Hablando de la relación entre la cantidad de músculo y la cantidad de hueso, esta relación se va a incrementar rápidamente hasta que el animal alcance el 60% de su peso maduro, para después incrementarse muy lentamente cuando el animal o hasta que el animal alcance el 100% de su peso maduro. Esto debido a que el crecimiento del tejido óseo es más lento que el crecimiento del tejido muscular. En cuanto a la relación músculo-grasa, pasa completamente lo contrario. Esta relación disminuye progresivamente conforme crece el animal. Esto se debe principalmente a que la tasa de crecimiento de la grasa o del tejido adiposo es relativamente más rápida que la tasa de crecimiento del músculo o incluso que la tasa de crecimiento del hueso, y se refleja en el aumento progresivo del porcentaje de grasa de la canal y en el descenso del porcentaje del músculo o el porcentaje de hueso a medida que el animal se hace más pesado. Finalmente, hablaremos del concepto de precocidad en el desarrollo. Al respecto, el estudio comparativo del crecimiento entre las distintas razas se basa principalmente en el conocimiento del grado de madurez del animal en cuestión, entendiendo por madurez como el estado de equilibrio anatómico alcanzado cuando un animal deja de crecer, por lo que se define el grado de madurez como la relación entre el peso de un carácter en un momento concreto y el peso asintótico o peso adulto. La precocidad proporciona una idea de la rapidez con la que el animal alcanza dicha madurez. Es decir, un animal precoz es aquel que completa su desarrollo rápidamente, presentando muy próximas entre sí las curvas de desarrollo de los distintos tejidos corporales, tal como lo podemos apreciar en la gráfica de la diapositiva, en la cual comparamos la diferencia en el momento en que se alcanza la madurez de distintos caracteres dependiendo del plano nutricional que se aplique. En esta gráfica se observa que al emplear un plano nutricional bajo, se producirá un desarrollo retrasado de los diversos caracteres del animal, es decir, se producirá una madurez tardía, a diferencia de cuando se emplea un plano nutricional alto, que produce una madurez temprana. Y hasta este punto llegaría la cápsula.